minutos. Hemos perdido el segundo set 27-25. Así que, por favor, informaciones. Vamos a seguir en ampliación de noticias. Estamos con el ingeniero Ben Schneider, director del programa MBA de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, presidente de Indra Perú, presidente del CADE 2006, autor de numerosos libros, en realidad todos incitantes y al mismo tiempo, sin duda, enriquecedores. Bienvenido, don Ben Schneider, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Ya Guido había hecho mención esta mañana a el libro que se presenta hoy día, La empresa y la gerencia post-crisis, de una época de cambios a un cambio de época. Ya que lo mencionas, tengo que hacer una corrección, porque yo dije que se presentaba en la UPC y es en realidad en la Universidad del Pacífico, donde eres profesor. Donde eres profesor, y dije, bueno, sin duda estamos hablando de un universo muy amplio, ¿no es cierto? Y en la pausa nos daba usted una serie de referencias. ¿Qué es lo que ocurre? Nos hemos acelerado, ha crecido el consumo en una proporción inimaginable, ha disminuido la pobreza, marchamos hacia el clase mediismo. Esas son algunas de las posibilidades. ¿Cómo van los gobiernos y cómo van las sociedades en todo esto? Porque al parecer, en realidad, desde el punto de vista de los estados también hay deficiencias, no se llega a saber y controlar hasta dónde vamos en este ritmo. Por ejemplo, la desinteligencia de Europa con Estados Unidos con Rusia, la emergencia de China. Todo esto da un cuadro curioso. Frente al optimismo que usted señala, al mismo tiempo tenemos una suerte de vacilación y pasmo sobre qué cosas se puede hacer en términos de política internacional. Muchas gracias, don Raúl. Efectivamente, si vemos qué es lo más destacado de la última década, de las últimas 2 décadas, pero más acelerado hacia la última década, donde obviamente surgió la crisis internacional en el 2008, probablemente lo más destacado es que casi 1 billón de personas, 1.000 millones de personas a nivel mundial han dejado la condición de pobres. De esos 75 millones en la América Latina y en los últimos 8 años 7,5 millones aproximadamente en nuestro país. Pero a la par se ha gestado también una revolución en los mercados emergentes en aquellas economías o países que apostaron por políticas sensatas en cuanto a lo macroeconómico, en cuanto a políticas pro mercado, en la desregulación de sus mercados, en la apertura hacia el Tratado de Libre Comercio. Y ciertamente en una encuesta de cuáles son los países más entusiastas con estas políticas que doy cuenta en el libro, justamente sale en primer lugar Brasil y en segundo lugar China y solamente en tercer lugar los Estados Unidos, ¿no? Entonces ciertamente se ha dado un círculo virtuoso donde los gobiernos que setearon o pusieron las condiciones adecuadas, luego las empresas... Con un apoyo manifiesto del sector privado, de la iniciativa privada. El actor principal ha sido el sector privado. Le voy a dar 2 ejemplos, ¿no? El año pasado, en el agosto del año pasado, la empresa Apple llegó a ser la empresa de mayor valor de mercado, ¿no? Con 622.000 millones de dólares de valor, equivalente a debajo de la economía número 19 del mundo, que es Suiza, que tiene un Producto Bruto de 660.000. Solamente Apple valía más que el Producto Bruto de los 85 países más pobres de la Tierra. O sea, claro que se ha dado una expansión, ¿no es cierto?, en cuanto al poder empresarial, pero no solamente en la empresa grande. En el Perú, las pequeñas y medianas empresas dan cuenta del 90% del empleo en zonas urbanas. Entonces, cuando se han creado las condiciones, ciertamente la empresa como institución social ha demostrado ser el medio más poderoso, no solamente para desarrollar a las personas que en ellas se desenvuelven, sino también a la sociedad y las economías, ¿no? Claro, en contradicción estaba el doctor Naim esta semana en Lima y hablaba de la necrofilia ideológica, ¿no?, que hay en algunos lugares en América Latina, en contraste con aquellos países, y resaltó enfáticamente a la Alianza del Pacífico, ¿no?, que vienen haciendo las cosas en forma diferente. Dicho eso, también es importante alertar que ese poder potenciado por la globalización
también puede generar un círculo que no es justamente el virtuoso, ¿no? Que se da en esta asonada o este campanazo que nos indica el 2008, cuando se da la primera gran crisis de la globalización. Y como sin tomar conciencia del poder que podían generar hacia la destrucción, vimos cómo empresas muy poderosas se veían empequeñecidas casi como un tsunami, cuando el hombre ante la naturaleza se ve empequeñecido y sucede lo que ha pasado. En gobiernos que tienen que rescatar empresas que son muy grandes para caer, desbalancean sus economías, ¿no es cierto?, sus tesoros, y luego la recesión. Yo creo que con razón jóvenes indignados, desempleados en Europa, en los Estados Unidos, no protestan. Entonces, eso es lo que no debería volver a suceder. Y las recomendaciones que las hago en claves, retos, habilidades, herramientas y tendencias que pongo en el libro, producto de mis investigaciones de los últimos 10 años, citando estudios que sustentan numéricamente el tema, justamente apuntan al tema de largo plazo. Y le doy un ejemplo, ya que usted mencionó esta situación de Estados Unidos, de Europa, de la China, ¿no? Hemos visto un anuncio, ¿no?, donde insinúa el presidente de la Reserva Federal, ¿no es cierto?, el equivalente del presidente del Banco Central en Estados Unidos, sobre el inicio de una recuperación que podría ya eliminar las emisiones, ¿no es cierto? Claro, los capitales golondrinos se empiezan a mover un poco, ¿no?, nos golpean y nos pegan la tasa de cambio, y hay un poquito de desconcierto. Pero yo me pregunto, si, como el libro sugiere, tanto en la gerencia, más aún en la economía, tenemos que apostar en el largo plazo, ¿sería una mala noticia que los Estados Unidos se recupere? ¿Sería una mala noticia que Europa empiece a mejorar? ¿No sería grandioso para un país como el Perú, cuyo 25% de negocios internacionales es con los Estados Unidos y creo que 30% con Europa, ¿no? Quiero darles dos datos. China, el 30% de su negocio internacional es con Estados Unidos y el 40% con Europa. Lo que pasa es que hay una visión simplista que dice la condición de emergente es gracias a que en efecto están decayendo las grandes potencias. No es así. No es así. Aparte que mencionaba el tema de las clases medias. Esa es la clave. Las clases medias que se vienen consolidando, y les voy a dar dos datos más. Para el año 2025, más del 50% del consumo mundial se va a dar en países emergentes, principalmente en 440 ciudades. Un estudio del Instituto McKinsey da cuenta de eso. Aquellas empresas, inclusive transnacionales norteamericanas o europeas, que no estén al tanto, que no se adapten a poder surtir productos y servicios en esas 440 ciudades países emergentes, van a perder el tren de más de 30.000 millones de dólares de negocios hacia el 2025. Entonces, no es que estamos saliendo del mapa, lo que tenemos es que ser menos complacentes, ¿no es cierto?, más competitivos, ¿no?, y apostar a políticas de largo plazo, y eso vale tanto para las empresas y sus planes, como seguir generando atractivos para la inversión. Yo creo que ya no hay duda que es la inversión. Usted dice que es un cambio de época. ¿Cómo va a ser esta nueva época? Porque tenemos que enfrentarlos todos, desde el sector público, sector privado, va a tener que enfrentar esta nueva época. ¿Cómo enfrentarla? Si no sabemos todavía cómo va a ser, o ya tenemos algunas características. Usted menciona va a ser una época donde la clase media va a tener un lugar preponderante. ¿Qué más? Bueno, el cambio de época tiene que ver también con el comportamiento y el manejo de la empresa, ¿no es así? Porque si se vuelve a deformar, ¿no es cierto?, el concepto de la empresa en esta era donde está potenciada la N, los perjuicios, ¿no es cierto?, y las deformaciones pueden ser muy grandes. En esta nueva era creo que van a haber 4 pilares que hay que comprender. El primero es el poder de los consumidores, ¿no es cierto? Los consumidores también han sido afectados con esta crisis. En esta poscrisis son diferentes, son más informados, están empoderados por las redes sociales, y en este momento en el mundo no se puede mentir mucho mentir por mucho tiempo, porque hasta el más poderoso... No se puede mentir. No se puede mentir, ¿no es cierto? Claro. Pero aquellos que intenten, ¿no?, van a caer porque las redes sociales. Lo segundo y muy importante, y de ahí conozco el caso de cerca, las escuelas de negocios. La responsabilidad empieza y termina, dice un profesor en los Estados Unidos, en las escuelas de negocios, que tienen que reforzar sus cursos de liderazgo, de ética, no como un tema que es políticamente correcto o adecuado, sino porque ya vimos que así como hay este fabuloso poder
positivo y virtuoso, también hay un poder destructivo que nos puede hacer mucho daño, ¿no es cierto? En tercer lugar, las instituciones. Instituciones a nivel de los gobiernos que tienen que regular, si son industrias o empresas de sectores regulados, tienen que hacer una labor. Probablemente, si el equivalente a la superintendencia de banca en los Estados Unidos hizo su trabajo, esto no hubiese pasado por lo menos con esa intensidad. De alguna manera ya respondió usted la pregunta que yo le quería hacer, porque claro, en los 9 capítulos, con una introducción sobre el cambio de época y una parte final a manera de conclusiones, se habla básicamente de la gerencia y valores, que es algo de lo que usted acaba de decir, la gerencia del cambio y la gerencia del talento. ¿Qué cosa es la gerencia del talento? Eso que deben tener, ¿no es cierto?, los institutos de estudios económicos. No solo hay que gerenciar en valores éticos y en habilidades, sino también hasta en cosas que parecen naturales y no lo son, como la interrelación personal, la capacidad de trabajo en equipo. ¿Eso incluye el cambio de...? Por supuesto que sí, porque yo decía que el cuarto pilar es justamente la autorregulación de las empresas, que hoy por hoy reconocen que el capital humano es el principal activo. Sin embargo, ¿cómo se atrae capital humano? El concepto del capitalismo, el accionista como tal, donde la única responsabilidad de la empresa es darle réditos a sus accionistas, ya no es un argumento poderoso para atraer talento. La gente quiere sentirse parte de algo que contribuye a la sociedad. Quiere ser parte y sentirse orgulloso de una organización que hace más que dar buenos productos y servicios. Es un protagonismo histórico, de alguna manera. Claro que sí, y a eso tienden las empresas. Entonces, ¿cómo se logra esto? Yo planteo una tensión dinámica entre sistemas de creencias, valores, ¿no es cierto?, objetivos de largo plazo, pero sistemas de límites. Casi como un auto de carrera requiere los mejores frenos, las empresas más agresivas también requieren los mayores límites. En el siglo XXI tú no le puedes pedir a la gente que yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Necesitamos, ¿no es cierto?, colaboradores con luz propia. Entonces tú le dices simplemente lo que no debe hacer. Si los sistemas de límites hubieran estado claramente implementados en la crisis del 2008, probablemente no se hubiese dado, ¿no? Entonces, entre la fuerza del consumidor, entre el reconocimiento que el empresario tiene que hacer a cuál es su función, ¿no?, casi de un arquitecto social. Claro que los réditos económicos acompañan cuando uno hace las cosas bien, no estamos siendo acá ingenuos, ¿no? Pero creo que esos 4 pilares son los necesarios y espero que nuestra contribución con estas herramientas y claves y tendencias como para mejorar la calidad de la gestión. Por último, si algo nos puede detener, no creo que sea la recuperación de las economías del primer mundo, sino el número de ejecutivos capacitados para poder responder en este siglo. Y por eso es que hay que tratar un esfuerzo. El libro va a salir a un precio con un cupón de 25 soles. Estamos tratando de que tenga la mayor difusión posible. Esto está hecho de una forma coloquial. He tratado de explicar la crisis internacional de una manera en que se pueda entender, obviamente con números de forma simple. Y no solo el sector privado, ¿no?, porque también es aplicable para la gerencia pública. Y no puede quedarse desfasada de la gerencia privada. Yo no puedo distinguir entre gerencia pública y privada, ¿no es cierto? Gerencia es gerencia. Y gerencia no tiene tampoco un tinte político, ¿no es cierto? Cuando yo publiqué el libro de outsourcing, me querían referir como si fuera un tema liberal, ¿no? Es un tema de eficiencia, no importa dentro de qué contexto sea ni qué sector, ¿no? Igual sucede obviamente en los temas que estamos viendo acá. Primero, tenemos que tener optimismo entonces frente a estas nuevas realidades. Segundo, insisto en que, y usted lo ha mencionado, en que la parte de la política sigue fallando.
Es decir, que aquí hay un problema de conceptualización y de saber de qué estamos hablando. Si usted dice, bueno, todo esto tiene que ver en realidad con la formación de grandes líderes societales, económicos, etcétera. Uno se sorprende, me dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con los cabezas calientes de los políticos? ¿Qué van a hacer los que se sienten conductores dentro de la forma tradicional de gobernanza, etcétera? Bueno, qué duda cabe que el Perú ha hecho una tarea en el campo político bastante buena en los últimos gobiernos, no solamente en el actual, donde se ha mantenido una política que ha sido la base, ¿no? Los estados no pueden... Pese a quejas, desconciertos, desavenencias... Bueno, que es inevitable, pero en realidad el sector privado no puede hacer las actividades políticas del sector público y viceversa, el sector público no puede reemplazar al sector privado. Yo creo que se ha dado una etapa donde se han ido bajando suspicacias, no exentas de ciertos desentendimientos, pero ese es el camino a seguir. Así como las redes sociales son poderosas, los noticieros, ¿no es cierto?, hoy día engloban y hacen el mundo muy pequeño, ¿no es cierto?, y los inversionistas, mientras más opciones tienen, eso sí es cierto en esta nueva etapa, obviamente tenemos que ser más atractivos, ¿no? Y esa es una tarea de todos, del sector público ciertamente y del sector privado trabajando conjuntamente. Muy bien. Bueno, pues muy interesante, la verdad, apasionante tema, apasionante desafío. Hay que leer con mucha atención post-crisis de una época de cambios a un cambio de época. Ben Schneider, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hoy día es la presentación. Hoy a las 7:30 en el auditorio Padre Julio Witch en la Universidad del Pacífico. ¿Quiénes van a ser los comentaristas? Va a estar el rector Felipe Portocarrero por el lado de la universidad, Augusto Tausen, el editor de Economía del Radio de Comercio, y Ricardo Briceño, expresidente de Confiep y el nuevo presidente acá de 2013. Muy bien. Yo quería formular una pregunta final, porque si las escuelas de negocios forman de la manera en que usted describe talento y liderazgo, ¿qué hacemos para ser competitivos también en este terreno e impedir que esos líderes que estamos formando y esos talentos que estamos ayudando a crecer no se vayan a otros hemisferios a poner en práctica su talento y su liderazgo? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la experiencia de la Escuela de Negocios del Pacífico, por ejemplo? Bueno, la experiencia es que la red de contactos de líderes que hoy ocupan las principales responsabilidades en las empresas peruanas son exalumnos de la Universidad del Pacífico, y los cursos de liderazgo y de ética ahí no se dan por el tema de la crisis, sino se dan desde el comienzo. Pero sí quiero unirme a un concepto del profesor Podolny, que es un crítico de esta situación de las universidades en Estados Unidos, es catedrático de Harvard, de Stanford, y es el vicepresidente de la Universidad de Apple, la corporativa en Copérnico, que dice que la sociedad debe preocuparse de cómo se forman los MBAs, así como se preocupa uno cuando se va a atender con un médico que sea colegiado, cuando uno compra una casa para que el calculista sea, ¿no es cierto?, competente. De igual forma, la sociedad debe preocuparse cómo se forman los magísteres en administración de empresas, y va un poco más allá. Las universidades deberían reservarse el derecho de retirar un título de administración si es que consideran que el comportamiento del líder que formaron no está a la altura de lo que exige la universidad, ¿no? Quiero despedirme diciendo y agradeciéndole a Gastón Acurio, que ha hecho el prólogo, que me parece que es un paradigma del empresario que propone el libro. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y felicitaciones. Gracias. 9:24 de la mañana, una pausa.